Sesiones Extras, el podcast, donde debatimos los temas que importan, así no den votos, con Daniel Duque y Alfredo Ramos. Bueno, Daniel, bienvenido nuevamente aquí a Sesiones Extras y hoy con un tema que creo que nos compete a todos los ciudadanos de Medellín, que es EPM, los retos que tiene EPM, y es una conversación constante que además no puede terminar. Yo creo que hablar de EPM siempre será relevante para la ciudad, no solo por las transferencias que genera, sino pues por el futuro que requiere para Medellín. ¿Cuáles consideras vos hoy los principales retos que tiene EPM? Sí, Alfredo, qué bueno estar aquí en esta conversación. EPM es una empresa muy bonita, una empresa extraordinaria que ha generado muchísimo bienestar para Medellín, para Antioquia, para las regiones, para Colombia. Una empresa bastante rentable, una empresa que es un orgullo 100% pública, que se ha manejado pues en la mayor parte de su tiempo con unos altos estándares de gobierno corporativo que le han permitido llegar al nivel que tiene hoy, y que también es una muestra de que sí se puede tener una empresa pública bien manejada, que funcione bien, que genere utilidades, que preste buenos servicios. Yo creo que hoy EPM tiene muchos retos. Primero, pues yo creo que hay un reto en el sector como tal en el que trabaja EPM, en el sector energético. Hoy pues sabemos que la demanda energética está creciendo a un nivel mucho más alto que el de la oferta. Después del gran proyecto de Hidroituango no parece que haya muchos proyectos de generación eléctrica que permitan pues garantizar que la demanda a futuro se va a mantener bien, y hay riesgos de apagón. Se ha hablado incluso de que probablemente el próximo fenómeno del Niño no lo podamos aguantar entre el 27 y el 30, entre el 2027 y el 2030. Segundo, la empresa tiene unos retos financieros enormes. Creo que la administración anterior la dejó completamente aniquilada, con muchos frentes de batalla abiertos, muy difíciles. Lo que está pasando con Afinia, lo que está pasando con UNE, lo que está pasando con el endeudamiento, con la pérdida de calificación en las centrales de riesgo. Yo creo que EPM tiene unos retos financieros muy importantes. Y también como de renovación de cómo abordar los problemas actuales del sector energético, de cómo tener una generación de energía que apunte a las grandes metas de la transición energética. Creo que ahí hay un reto muy grande del que poco se ha hablado en EPM. Tenemos que transformar la manera en la que generamos la energía y ser mucho más innovadores a la hora de generar energía. Y por último, me parece que hay un tema también del que poco se habla, y es de la corresponsabilidad que tienen empresas públicas de Medellín con las regiones de Antioquia, que son pues las que generan la materia prima, la energía, que es donde están los embalses, donde están las represas y demás. Yo creo que deberíamos hablar mucho más. Cuando uno va a los municipios de Antioquia, uno escucha mucho a la gente decir que siente que a EPM le ha faltado más inversión en esos territorios. Yo creo que ahí, digamos, trato de resumir un poco algunos de los grandes retos. ¿Vos cómo ves la cosa? Muchos. Estoy de acuerdo con algunos que os has dicho. Creo que hay varios muy profundos. Por ejemplo, creo que es un tema de tendencia energética muy compleja, y las empresas de energía hoy tienen que empezar a ver una reinvención hacia adelante, porque finalmente vamos a tener un tipo de consumidor muy diferente. Las empresas, las personas van a poder producir su propia energía. Eso ya es un tema que rompe mucho Los con lo que ha sido exactamente, que no solo va a producir para consumir, sino que hasta para vender. Entonces ahí hay un reto supremamente grande. Entonces, cómo se amoldan las empresas de energéticas a esos nuevos modelos de consumo hacia el futuro, creo que es un punto supremamente importante que hay que ir avisorando. Hay un tema muy coyuntural que va a seguir siendo importante, que es el tema de Hidroituango. No solo terminar bien el proyecto, que las cuatro nuevas turbinas ya están generando energía, lo que va a significar evidentemente mucho para EPM económicamente, con un lucro cesante supremamente grande. Yo creo que viene un retraso de lucro cesante importante por esa entrada de esas cuatro nuevas turbinas que serán importantes, personalmente con una discusión que hay jurídica muy profunda con la gobernación de Antioquia, que es socio de la sociedad de Hidroituango, y va a haber una discusión hacia futuro que será bueno ver cómo saldar. Pues ya tuvo EPM una condena en contra de casi 800.000 millones de pesos, y falta todavía muchos hitos y varios tribunales de arbitramiento. O sea que hay un punto muy profundo que creo que es un reto para lo que vienen las finanzas y la visión estratégica de EPM. Yo creo que uno de los retos profundos que tienen estas empresas es cómo se abstraen de los gobiernos de turno, cómo trabajan en un modelo evidentemente de largo plazo, donde la sociedad civil se involucra más en muchas de las decisiones, que creo que es un punto importante.
desde las juntas directivas, pero también los procesos contractuales, las vedurías y mucho que podría hacerse al respecto. Reitero, EPM había sido muy respetuoso de esa carta de buenas intenciones, pero como no se obliga, como no obliga, y uno ve mucho desde las decisiones de la OCDE de cómo va sacando servidores públicos de las juntas directivas y que tiene un manejo mucho más claro, mucho más estratégico y no de los intereses del gobierno de turno. Definitivamente creo que hay un punto por conversar que será muy importante para EPM y para sus filiales. Gran conversación se nos viene hoy en este podcast. En este tercer capítulo de Sesiones Extras, nos adentramos en el futuro de una de las empresas más emblemáticas de Medellín, EPM. Conversamos con Mónica Ruiz, exgerente de EPM, sobre los desafíos y decisiones que enfrenta el gigante energético en un momento de cambios y desafíos. ¿Hacia dónde va EPM? ¿Cómo asegurar su sostenibilidad y compromiso con la ciudad? Únete a esta conversación esencial sobre el rumbo de una empresa que impacta directamente el bienestar de todos los medellinenses. Alfredo, y para el capítulo de hoy tenemos una invitada de lujo. Más de 28 años trabajó en empresas públicas de Medellín, fue vicepresidenta de estrategia, empezó como una ingeniera rasa al interior de EPM y se la conoció, mejor dicho, al derecho y al revés en todos los años de grandes retos para este país y para esta empresa. Fue gerente encargada un tiempo en empresas públicas de Medellín y sentíamos que cuando estuvo ahí al frente, EPM estaba más o menos en buenas manos hasta que el señor Daniel Quintero tomó la decisión de poner a Jorge Carrillo, que ahora pues lo nombraron presidente de ISA y que pues fue uno de los protagonistas de tantos escándalos de corrupción. Ella es Mónica Ruiz. Mónica, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta conversación, en este podcast. De verdad que pues creo que tenés muchísimo por contarnos, pero yo quisiera que empezáramos un poco como ¿cuáles ves tú que son los grandes retos que tiene EPM en el mediano plazo, en el largo plazo, y cómo crees que podemos afrontarlos para lograr una sostenibilidad en la empresa? Bienvenida. Bueno, yo encantada de estar con ustedes y entremos de una en materia. Yo creo que EPM tiene varios retos. El primer gran reto que tiene EPM es volver a lo técnico, y con eso me refiero a que EPM debe volver a sus grandes niveles de calidad en los servicios públicos. Esa es la esencia de EPM. Y eso significa que EPM tiene que recuperar su capacidad de construcción de proyectos técnicos. Me refiero a eso, a tener proyectos que se terminen en presupuesto y en tiempo. EPM ha venido perdiendo su capacidad básicamente por la gran distracción de cosas a las que EPM se enfrenta y que se enfrentó en los últimos 4 años. EPM tiene un gran compromiso social con lograr las coberturas mínimas en los mercados que opera, la cobertura universal. EPM tiene un gran compromiso también en la sostenibilidad de los mercados y de los territorios donde opera. Y eso es un tema que había venido trabajando y que tiene que trabajar y que está muy relacionado con lo que tú hablabas del reto de su responsabilidad en los territorios antioqueños, y no solamente como territorios antioqueños, sino en los territorios del país donde también está el grupo. Y tiene una responsabilidad y un reto muy importante, y es su gran teoría o su gran reto de crecimiento, que hoy lo tiene que reevaluar a la luz de la situación financiera que hoy atraviesa. Y me refiero con eso a que tiene que enfrentar 3 grandes decisiones. ¿Qué debe hacer con Ituango, aunque la decisión está tomada de terminarlo? ¿Qué tiene que hacer con Afinia y qué tiene que hacer con Envarias? Entonces, en un resumen, es la estabilización de sus productos core, que son los que dan la caja, en función de sus clientes como una promesa de calidad, y eso se refleja en ser excelente ejecutando los procesos de expansión, eficiente ejecutando sus procesos de operación y mantenimiento, sostenible en el tiempo y adicionalmente haciendo una reestructuración de su visión de largo plazo en el crecimiento. Me cansé de muchas preguntas y no sé si alcanzamos a resolverlas todas, y entonces invitada a varias de estas sesiones extras posteriores. Pero parto como yendo un poco de atrás hacia adelante, y es ¿por qué EPM parecería como rezagada? O sea, fue lideró siempre mucho el tema hidroeléctrico, pegamos en otras energías,
renovables, parecería que no hubiera tenido el mismo ímpetu. Es decir, EPM, porque ese tema de transición energética, insisto, no voy a, pues, no vamos nunca a desconocer su liderazgo en temas de energía hidroeléctrica, pero otro tipo de energías, porque EPM no estuvo, vamos, a la vanguardia en ese sentido, y uno ve que de una forma una gran cantidad de empresas empezaron a tomar esa iniciativa. Sí, está bien el libre mercado, la competencia evidentemente, pero EPM pudo haberse anticipado un poco más. Esa es una primera pregunta que tengo, que valdría la pena discutirla. Y ahorita hablamos de otros temas como el agua, pues que es otro de sus, el acueducto, el alcantarillado, que es otro de sus retos, y de varias que lo pusiste dentro de los puntos, pero ¿cómo empezaríamos ahí? Porque EPM no ha venido liderando ese proceso de transición energética. Yo creo que eso es una serie de hechos desafortunados. EPM hace una revisión estratégica y se recomienda que hagamos una unidad especial para las energías renovables. Se estaba empezando el tema, EPM hace una revisión de sus capacidades internas, reconoce que no tiene todo el expertise para hacerlo de manera eficiente y empieza a buscar un esquema donde tengamos unos aliados estratégicos. En ese momento, pues Ituango se comía gran parte de la disponibilidad financiera y construimos un esquema de un aliado que ponía también músculo financiero, hicimos una revisión de esos aliados. Y yo creo que ahí hubo, pues como te digo, unos puntos que coinciden que no son favorables a EPM y llega esta administración anterior. Con esta administración anterior todo se daña. Esa alianza, esta administración no la quería, ya estaba firmada, empieza a poner pereques, que no se hace, que sí se hace. El aliado elegido empieza también a desesperarse. Luego después tratamos de recuperar la alianza, se convence que sí se puede hacer, pero ya nos habían tomado mucha ventaja, ya había un jugador importante con desarrollos renovables, sobre todo solares, pero también estaba una situación del país muy compleja, los desarrollos renovables en La Guajira muy complicados, pues todos sabemos lo de la colectora, pero yo creo que son elementos que se empiezan a juntar en contra de EPM y creo que en contra de algunos agentes, pero efectivamente EPM no se podía dar ese lujo. EPM no se podía dar el lujo de ser un competidor de punta, de clase mundial y tomarse tanto tiempo para tomar decisiones de si íbamos o no íbamos, con quién íbamos y bueno, desafortunadamente, como te digo, ya con contratos de alianzas firmadas, esta administración que además tiene interferencias indebidas desde el dueño, empieza a decir no quiero que se ejecute ese contrato, no me gusta, busquemos otro aliado, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí se nos toma, ahí se ve un claro ejemplo de una intervención inadecuada en un tema de negocio. ¿Y dirías que hoy hay tiempo todavía de... A ver, uno nunca puede decir que el tiempo no, pues tenemos a Tepuy, EPM saca orgullosamente a Tepuy, pero si tú ves la balanza de los sistemas, de las plantas de generación renovables del país, pues Tepuy es muy chiquito comparado con lo que otros operadores tienen. Yo creo que EPM sí puede salir adelante con otras plantas de energía renovable, solar, incluso creo que EPM tiene un gran potencial con el hidrógeno y el hidrógeno necesita mucha energía. Colombia no tiene energía para hacer plantas de hidrógeno, pues electrolizadores, no tiene energía sobrante y podría ser una gran ventaja. Pero hoy, antes de hacer ese tipo de crecimientos, EPM se tiene que estabilizar en lo que le toca hacer. Y ese es el punto de EPM. EPM de alguna manera va a tener que crear el equipo para sostener los negocios core y un equipo independiente que no se preocupe por el día a día de estos negocios core y puede empezar a acelerar estas nuevas iniciativas de solares, de eólicos, incluso de hidrógeno que pueda desatrasarse. Si no hace eso, pues EPM, si le sigue al mismo ritmo que le hace los otros negocios, no podrá nivelarse con los competidores. Mónica, hablemos un poco del elefante en la sala, que es Hidroituango. Es decir, frente a Hidroituango ha habido pues
Yo creo que uno puede abordar el tema de Hidroituango desde múltiples perspectivas, sobre si se debía o no llevar a cabo este proyecto, las dificultades que hubo también con ciertas comunidades y lo que sea, luego pues la contingencia del año 2018. Yo quisiera preguntarte cómo se vivió la contingencia de Hidroituango desde adentro y qué lecciones crees que nos deja pues todo esta situación. O sea, Hidroituango, recordemos, va a generar cerca del 17% de la energía de este país cuando esté pues en todo su pleno potencial, pero qué lecciones nos deja ese proyecto y qué deberíamos aprender para el futuro. Bueno, Hidroituango, lo primero que les quiero decir a todos es que en mis años de estar en EPM con el equipo, los ingenieros de EPM son ingenieros juiciosos, buenos, trabajadores, y yo no, hoy puedo decir que no hay en mi corazón ni en lo que yo trabajé ninguna duda sobre la honestidad de todo el equipo. Yo fervientemente creo que es un daño que hubo en Hidroituango que no se podía prever y pues desafortunado. ¿Cómo se vivió? Desde el 28 de abril, que fue las primeras señales de derrumbe del túnel, hasta creo que el 31 de mayo, el 13 de mayo, que se decide pues cerrar con puertas e inundar la casa de máquinas. Todo el equipo directivo prácticamente durmió y vivió en la casa, en la sala de juntas, tratando de buscar la mejor decisión y por encima de todo preservar la vida de las poblaciones aguas abajo. De ahí en adelante lo que se quiso hacer era tratar de salvar lo más que se pudiera de la estructura del proyecto para poder recuperarlo. Hubo un tema a favor y es que la estructura civil no sufrió daños considerables, obviamente sí sufrió daños, pero daños considerables, lo que facilitó la recuperación, es decir, lo que se dañaron fueron equipos. Obviamente, el recuperar las 4 máquinas que hoy tenemos hizo que pudiéramos tener un niño que acaba de pasar en unas condiciones buenas y que el sistema de Colombia pues no se apagara. Pero definitivamente las otras 4 máquinas son muy importantes para que Colombia cuente con la energía que necesitamos. De hecho, la niña que pensábamos que íbamos a tener después del niño, pues no es una niña fuerte, no se ven lluvias suficientemente grandes como para que veamos que se va a llenar los embalses con mucha holgura, y pues hay muchos que ya definen que probablemente pues estemos pasando raspados, es decir, necesitamos las 4 máquinas. ¿Qué pasa con Ituango? Pues una serie también de hechos que se desencadena por una intervención indebida, un dueño, una alcaldía que empieza a tener roces con el BID. Yo pienso que desde el punto de vista de ingeniería no hay ninguna dificultad con Ituango, había un plan de trabajo juicioso, claro, un cronograma de trabajo. A veces se demoraba un poco más porque en ingeniería pues no hay todo fríamente calculado, pero sí hubo muchas dificultades administrativas, ¿cierto? Mucha dificultad. El BID exigía algunas condiciones de los cronogramas. BID es una entidad que siempre supervisa no solamente la parte de ingeniería, sino la intervención en las comunidades. Esas intervenciones a la alcaldía no le gustaban, muchos intentos de terminar con ese contrato. Y posteriormente, pues, una demanda que creo yo que fue completamente a destiempo, en donde se dificulta enormemente la relación con los contratistas y un deseo desde el primer día de cambiar de contratistas. Eso dificultó pues terminar las primeras 4 unidades y terminan un nuevo contrato para esas otras 4 unidades. Cuando yo me retiré de PM, la entrada de las segundas 4 unidades estaba para el 25, hoy está para el 2027. Ituango es una obra que se tiene que terminar porque así lo definen los estudios técnicos que se han hecho. Eso mejora la estabilidad del macizo, pero definitivamente las enseñanzas son las siguientes. Los temas técnicos tienen que mantenerse en el nivel técnico. No puede permitirse la interferencia política, no se tiene que proteger los proyectos de ingeniería del país, no solamente Ituango, sino cualquier proyecto que además facilite el avance del país como país.
los proyectos hidroeléctricos son necesarios en nuestro país. Es la fuente más importante de la energía limpia, bien manejados, bien concertados con la comunidad, bien, como digo yo, bien planeados y bien construidos. Hidroituango no puede satanizar los proyectos hidroeléctricos. No podemos olvidar que son la mejor fuente, y vuelvo y repito, limpia. Y me lleva esto a otra pregunta, y es, finalmente entonces, ¿cómo hace uno esa relación constante que tiene EPM con la alcaldía de Medellín, que es pues como indisoluble, porque pues la alcaldía de Medellín, el alcalde de Medellín es el presidente de la junta directiva, el alcalde de Medellín pone los miembros de junta? Cuando hay esta renuncia masiva en el 2020, el primer semestre, de todos los miembros de junta, Daniel Quintero nombra a sus 8 miembros de junta, Federico acaba de llegar y nombró sus 8 miembros de junta. ¿Cómo trabajar en ese esquema de gobernanza de empresas públicas de Medellín? Y no sé si para que este podcast se vuelva viral nos querés contar alguna infidencia de lo difícil que te tocó pues a vos, porque te tocó una gerencia con una alcaldía que me imagino que generaba muchas presiones y donde había muchos momentos difíciles y tensionantes. Sí, fue muy difícil porque los empleados públicos están enseñados a temer, a tener miedo, ¿cierto? Y no casemos peleas, pues esto es normal, el jefe dijo. Hay una frase que yo creo que es muy común entre los compañeros, y es, pues esto nos tocó, pues no, deja la pelea, ¿cierto? Pues relájate. Bueno, hay otros que también dan la pelea. Hay mucho que podemos perder, pues yo tengo mucho que perder, mi familia, mi sueldo, mi salario, etc. Y van a pasar, son 4 años o 3 años y ya va a terminar. Que el otro llegue y nos ayude a solucionar. Lo que la gente a veces no dimensionamos todos es que 4 años no es 4 años de estancamiento. Estos 4 años se multiplican, se potencian, o sea, es elevado a la N, y para EPM yo me atrevería a decir que son 10 o 15 años que tenemos que recuperar en estos 4 años y en los próximos 4 años. EPM no tiene un gobierno corporativo porque un día se levantó y dijo qué rico un gobierno corporativo. EPM tiene un gobierno corporativo porque hace uso de capital extranjero, es decir, tiene deudas con la banca extranjera, y es un requisito tener ese gobierno corporativo, porque efectivamente quien nos prestan los dineros para los proyectos de inversión nos dicen preciso lo que tú estás diciendo. ¿Cómo sé que usted en 4 años no va a cambiar ni sus objetivos, y este proyecto que yo le estoy financiando no va a quedar empezado? El BID, vuelvo al BID, nos ayudó a hacer en el 2007 la primer estructuración de gobierno corporativo, pero en el 2020, cuando la Junta renunció, el BID hizo una evaluación y dio un documento de cómo podíamos mejorar aún más el gobierno corporativo, ideas de cómo hacer para que los miembros de Junta no renuncien masivamente, o en qué se hace cuando una condición de esas pasa, ¿cierto? ¿Cómo podemos garantizar que haya continuidad? Y esos elementos son los que hay que retomar. Siempre será, obviamente, y como lo dije pues al inicio, voluntario, pero también tenemos que buscar formas cada vez de protegernos más. Yo sé que en el Consejo han estudiado la posibilidad de que cosas pasen por el Consejo, ¿cierto? El nombramiento de los miembros de Junta, que la terna la escoja el alcalde y la apruebe el Consejo, en fin, no sé cómo, pero sí tenemos que separar. Efectivamente, el alcalde es el presidente de la Junta en el momento de la Junta, pero eso no es un cargo, ¿cierto? Y ustedes mencionaban ahora las declaraciones del grupo EPM y de EPM, pues las debe hacer su gerente general. Las decisiones deben estar en ese cuerpo colegiado, y las debe pronunciar ese cuerpo colegiado, pero pues con el respeto y admirando todo lo que viene haciendo la administración actual por recuperar la ciudad. Pues tampoco podemos caer en eso. Yo no
me vuelvo un puesto más en cualquier momento del día y digo, bueno, entonces yo acabo de tomar esta decisión, ¿cierto? Soy alcalde de Medellín a las 2 y a las 3:30 soy presidente eso no, y eso pasaba en la administración anterior. Yo en una rueda de prensa de la ciudad, 2 segundos después me volvía el presidente de la Junta, pero es que las decisiones son dentro de la Junta y cuando hablo como miembro de Junta tengo que estar con el cuerpo colegiado. No sé si ustedes recuerdan que los miembros de Junta no iban al Consejo y argumentaban que era un cuerpo colegiado y que la presencia de 1 o 2 miembros no significaba que estaban yendo como miembros de Junta. Pues preciso, entonces un miembro de Junta tampoco califica que se esté tomando ahí una decisión. Que es presidente de Junta que además elige a los que están ahí sentados. Exacto. Se va, o sea, simplemente va ahí con un entonces, borra lo que acaba. La gobernanza es súper importante. Tenemos elementos. Entonces, el municipio de Medellín es dueño de EPM. EPM es el dueño de las filiales. El municipio de Medellín no es el dueño de las filiales. Pero el municipio de Medellín, pues, tiene un asiento en la Junta, pero operativamente la Junta Directiva no tiene alcances de la operación. La Junta Directiva tiene alcances de la inversión, tiene alcances estratégicos, es el órgano estratégico más importante, pero la operación del día a día, cómo hacemos los contratos, dónde contratamos, qué tenemos que hacer para que la operación de EPM es de alcance de la administración de EPM. Si respetamos esas pequeñas definiciones, estamos muy bien. Y dentro de EPM también hay órganos de control. El gerente se apoya en su comité de gerencia, se apoya en un comité que lo asesora, ¿cierto? Si hacemos eso, pues también vamos a ayudar a la salud de la organización. En la administración anterior, y hablando pues del anterior gerente, él cambiaba la organización. Un día te decía al gerente de estrategia, usted ya no maneja el comité, sino que lo maneja mi asistente personal. Sin pasar por Junta. Pues, y eso pues digamos que no tenía que pasar por Junta, pero la pregunta es, bueno, y entonces si el comité de gerencia lo maneja una persona que usted ha puesto y que usted trajo, ¿cuál es la capacidad de discusión que se genera dentro del comité de gerencia? ¿Cierto? ¿Cuál es la capacidad de pregunta y de cuestionamiento que se genera dentro de ese espacio? Con una dicotomía, y es que hay unos vicepresidentes que vienen de carrera y hay otros que son nombrados a dedo, que tienen la misma problemática. Entonces, el comité de gerencia hay como mixto entre personas que pueden tener una defensa técnica y otros simplemente una defensa política porque tienen que defender al gobernante de turno. Un reto muy grande. Exacto. Entonces, yo creo que con Ituango, ¿qué hay que hacer? Hay que terminarla. Y las enseñanzas también son, no dejemos que los proyectos de infraestructura, de los cuales el país depende, se dejen politizar. No. Yo me acuerdo de Petro en 2018 diciendo que había que desmontar Hidroituango, ¿no? Que había que quitarlo ladrillo por ladrillo, que yo decía, pues este señor represólogo, impresionante. Impresionante. Y hay muchos proyectos hídricos que hay que hacer, que ahora están parados por el miedo. Yo digo que ese es el virus de Hidroituango, nos da miedo, no hay que hacerlos todos, hay que hacerlos bien hechos, y cuando digo bien hechos también son aprendizajes de Hidroituango, ¿cierto? ¿Y sobre el río Cauca o las pequeñas centrales? O sea, mire, múltiple. Yo creo que hay sobre el río Cauca, hay un par que yo conozco que están bien estructurados. Espíritu Santo, por ejemplo, cuando se hacen proyectos sobre la misma cuenca de un río, se potencializa y se hace mucho más eficiente la cuenca, como Porce, que ustedes saben que tenemos Porce 1, Porce 2, Porce 3, Porce 4 no se hizo. Eso ayuda, pero también tenemos que seguir obviamente con las renovables, efectivamente. Pero recordemos que las renovables no tienen energía en firme. Las renovables tienen unas características especiales. Yo creo que ya hacer una nueva central hidroeléctrica. Así de grandota, no. Que eso no, pues creo que ya no es viable en Colombia. Creo que ya quedaron. Hay un par que son de 600 megavatios, que efectivamente podrían hacerse y podrían hacerse bien. Seguramente algún estudio entregue otras posibilidades, pero hoy tenemos 2 por hacer, que se podrían hacer. Que finalmente yo creo que el tema
hoy más retante es económico frente a lo que viene pasando con las otro tipo de energías que están siendo más baratas desde digamos, su capacidad o su patrimonio inicial, pues su inversión inicial que se disminuye mucho frente a lo que está sucediendo. Creo que hay un reto pues, sociales hoy lo que está pasando, evidentemente, después de Hidroituango, pero creo que hoy más los retos de las hidroeléctricas son financieros, de si vale la pena hacer una inversión tan grande que con el tiempo, si se puede llevar esa plata a otro tipo de inversiones, pueden ser abaratarse mucho el costo de kilovatio. Mónica, y para terminar el tema de Hidroituango es un tema que expusimos es la discusión con la gobernación, que lamentablemente que fue ya un tema de final del gobierno anterior, donde llega una decisión de un tribunal de arbitramiento y que se abre la puerta para que en el futuro haya digamos otras, que económicamente pues termine afectado EPM, porque va a tener unos flujos que le tendrá que pagar a la gobernación. ¿Cómo se podría solucionar este tipo de problemas? Que es un reto complejo para las finanzas de EPM. Miren, yo creo que dos instituciones del carácter de EPM y la gobernación deberían ser capaces, o deberíamos entre todos ser capaces de buscar una solución conciliada. En ese momento yo tuve la oportunidad de sentarme un par de veces con el equipo de la gobernación y creo que hay una forma de buscarlo, sea que EPM le compre a la gobernación, porque una vez ahí se compra, pues se termina el conflicto. Obviamente el tema es de costos, de plata, de cuánto fue que se hizo el estudio, de cómo se hizo el primer modelo financiero, de cuánto costó la recuperación después de la contingencia. Creo que hay números que no cuadran porque cuando se hizo el primer modelo, empezamos a hacer la construcción de Hidroituango, el precio de bolsa estaba en una cosa, había unos supuestos y hoy hay traído a la realidad y es otra cosa distinta. Pero no vale la pena hacer un desgaste ni logístico, ni físico, ni funcional y menos costoso en abogados para que dos entidades públicas estén enfrentadas por eso. Que además tienen que trabajar todos los días. Que además tienen que trabajar todos los días. Yo creo que hay una forma de llegar a una conciliación. Obviamente es conciliación, se tiene que ceder. Cuando se habla de conciliación y tú sientas a dos entidades públicas, la primera pregunta que hacen cualquiera de los dos es ¿cómo quedo cubierto para que después a mí una Contraloría no me demande? Yo sé que usted tiene razón y si ahorramos los abogados es esto y si lo ahorramos los de tal es esto, entonces podríamos, pero ¿cómo hago? Hay un cierto temor. Yo alguna vez decíamos, bueno, entonces pidamos acompañamiento de la Procuraduría o incluso acompañamiento de la Contraloría sin que haya pues aquí administración, pues coadministración. Pero sí hay que buscar eso. A mí se me ocurre, sin ser experta y con las primeras opciones que habíamos pintado en la mesa, es EPM se pudiera quedar con Hidroituango haciendo un pago anticipado a la gobernación para que la gobernación además tenga efectivo para invertir en esas zonas, ¿cierto? Sí, y ese es el tema que quiero conectar y es Alfredo y yo, que somos muy montañeros y que hemos defendido mucho el tema de la necesidad de invertir en las regiones y de que gran parte de los problemas sociales de Medellín son consecuencia de problemas desatendidos en las subregiones de Antioquia y demás. ¿Cómo mejora EPM la relación con sus grupos de interés, con sus comunidades? Porque la energía que tenemos en EPM, que es una empresa de Medellín, se genera en el oriente antioqueño, se genera en Hidroituango, se genera en las regiones de Antioquia. ¿Cómo trabajar un poco en eso? Porque siempre ha habido, creo yo, una conflictividad muy grande. Todas las grandes empresas públicas o privadas tienen dificultades para acercarse y para comunicarse asertivamente con las comunidades. Siempre habrá personas en esas comunidades que no están de acuerdo con que lleguen y se les impongan ciertos cambios. No sé también qué experiencias hay ahí. Miren, no, yo creo que EPM avanzó muchísimo y también tuvimos un periodo de receso desafortunadamente, pero EPM diseñó un modelo con varias firmas colombianas y una internacional que se llama el modelo de integración territorial. Y es, yo creo que un acto de humildad de EPM. EPM en ese modelo y que lo está aplicando en el Urabá y que trató y creo que lo iba a aplicar en Afinia, era cómo llego a un territorio y hago un levantamiento del territorio con los actores del territorio en varias
en varias dimensiones, en la dimensión de infraestructura, en la dimensión ambiental, en la dimensión de servicios públicos, en la dimensión económica. Pero identifico qué necesita esa sociedad, qué identifica ese territorio, en todos esos aspectos los priorizo, y EPM identifica cómo desde su core los puede ayudar, cómo desde su core de lo que sabe hacer EPM. Pero un acto de humildad, porque EPM entiende que no tiene que hacer todo y empieza a convocar actores, porque pues también se han cometido y hemos cometido equivocaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan que EPM hizo un proyecto muy lindo que se llamaba Antioquia Iluminada, y fue llevar energía a todas las regiones de Antioquia rurales que no tenían electricidad, y pues iluminamos muchísimos pueblos y llevábamos con mucha ilusión de que una vez llevada la electricidad pues generábamos empleo, etcétera. Y muchas de esas microempresas pues no funcionaron, porque yo recuerdo una muy linda cuando llegábamos y después de meses íbamos y estaba la misma pulpa de fruta guardada en la nevera, y pues ya tenía pulpa pero no tenía la carretera para sacar la pulpa. Pues en este MIT, que así lo llama EPM, que es el modelo de integración, lo que hacemos es unir esos actores y unir la comunidad. Primero, la comunidad es la que define las prioridades. Dos, unimos los intereses de otros que saben hacer lo que EPM no sabe hacer. Y tres, EPM hace lo que sí sabe hacer, temas de servicios públicos, temas de infraestructura. Y yo creo que es una forma más juiciosa, más ordenada de unir los esfuerzos. No es simplemente decirle al gerente de aguas: usted venga, mire a ver qué puede hacer de aguas, usted el de energía, mire a ver qué puede hacer el de energía y el de gas, porque a veces creemos que es sumar como proyectos, sino que es una visión holística del territorio. No solamente con la presencia de EPM, sino con otros. Ahora, puede que EPM sí coja el liderazgo como el integrador, el que une las fuerzas, el que hace el plan maestro del territorio en ese tema de intervención, y creo que esa sería la clave para que llegáramos a esos municipios y llegáramos de manera organizada. Y ahí tocó un tema que hablamos también previamente, y era el tema del agua potable. Porque para EPM es un tema complejo. Evidentemente, EPM y su gran negocio en volumen y en utilidades es el negocio de energía, en toda su generación, la comercialización de energía, la distribución, su gran core, y lo que, insisto, le genera utilidades y lo que le genera plática. Y el agua, al parecer, no es un negocio tan rentable. La pregunta es, ¿cómo hacer un negocio más rentable que además, entre otras, pueda empezar a llevarse a otras regiones de Antioquia? Porque muchas cabeceras municipales ni siquiera tienen agua potable. Entonces, evidentemente, tenemos un incentivo perverso a que las personas se vengan más a vivir a la ciudad, donde tienen los servicios públicos mucho más claros. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué alternativas hay frente al negocio del agua? O simplemente es un negocio como déjelo casi, pues téngalo ahí por tenerlo, y una especie de tema medio social, y apoyemos, pero no crezcamos y no haya más impacto. ¿Cómo se podría trabajar un modelo rentable y con aporte a la sociedad, y particularmente a Antioquia en este caso? No, yo creo que el agua tiene muchísimas posibilidades. Creo que hemos tenido un esquema hasta ahora de ir y comprar acueductos, además comprar acueductos con mucho retraso en infraestructura, que cuando vamos a hacer las inversiones, eso impacta enormemente la factura. Yo creo que podrían reevaluarse varias cosas. Primero, Agua tiene el conocimiento de ayudar a operar esos acueductos más que comprar el acueducto. O sea, nosotros, y EPM tiene la tecnología para decirle a un acueducto: venga, yo le ayudo a operar más eficientemente, y operándolo pues de manera automática, usted también rentabiliza esa infraestructura que está allá. Claro, hay que hacer inversiones y yo se las puedo ayudar a hacer, pero yo no lo tengo que unir a un plan de inversión, no lo tengo que pegar a mi infraestructura para hacer una inversión gigante, que además tiene una obligación, y es que inmediatamente crece la tarifa en Medellín, que fue lo que pues obviamente hemos hecho. Tener un mercado más grande, pues distribuimos las inversiones y tiene un aumento en la tarifa, pero no un aumento en la tarifa de un mercado muy chiquito, que socializamos pues esas inversiones. Pero podemos hacerlo. En Olaya, en este municipio, EPM tuvo la operación
automática o tecnológica de ese municipio. Si eso lo pudiéramos replicar en otros municipios, ya EPM estaría haciendo un gran paso. Pero además en acueducto tenemos el tema de tener otras fuentes, otras calidades de agua, también venta de agua en bloque, ¿cierto? El negocio de agua, al dividirlo como tenemos en energía, que podemos tener captación dividida o separada del transporte, también de la potabilización, se nos abre un mundo hermoso, el tema del riego, el tema del reuso. Nosotros en Medellín también estamos un poquito atrasados en este tema, no solamente en la energía. Y el tema de la economía circular es algo que empezó a explorar EPM, que incluso yo felicito a los de EPM porque sé que crearon una unidad que se llama comercialización de otros servicios, y yo espero que ahí se pongan todas estas nuevas iniciativas, pero decirle a una empresa que yo le tomo el agua, en la misma empresa le hago una mini planta de potabilización para que reuse esa agua, sería cerrar los ciclos. Y miren, nosotros tenemos un problema al mediano plazo y es las fuentes de agua. Medellín no tiene fuentes de agua, las usa de Oriente. Si con el agua que desechamos, que va a nuestras plantas de tratamiento, pues de EPM, esa misma agua de tratamiento la potabilizamos y la reusamos para otros temas, no necesariamente para consumo, pero incluso podría ser para consumo, tendríamos solucionado gran parte de la necesidad de agua de los habitantes del Valle de Aburrá. Estamos lejos de que nos pase algo como Bogotá. Yo no creo que estemos cerca, pero no nos podemos descuidar. No nos podemos descuidar. Pero la principal reto de agua en EPM es poder terminar rápidamente las obras de expansión que hemos tenido retrasadas por un tiempo. Poder solucionar el tema de Occidente, ¿cierto? De los barrios altos. O sea, ¿cómo hacemos para poder ser rápidos? Y eso pues influye en muchas cosas, los permisos viales, etcétera, ¿cierto? Pero nosotros en agua tenemos ese reto. ¿Cómo usamos el agua? ¿Cómo hacemos circuitos cerrados de agua con reuso? ¿Cómo hacemos procesos de riego en Urabá? ¿Cómo diversificamos el agua? El agua no es solamente cogerla. Bueno, y aquí me voy a meter en un tema álgido, y es que para algunos de esos servicios necesitamos volver a revisar el objeto social de EPM. Porque acuérdense que ahí solamente podemos hacer servicios públicos domiciliarios. ¿Y entonces? Yo solamente pido que revisen la palabra domiciliarios, no cambien nada más. Y la pregunta es, en ese reto de objetos sociales, se ha hablado, digamos, yo lo he defendido en algunas ocasiones, EPM ha sido un gran gerente de ejecutar obras. Digamos, esa es la entidad o la empresa que más túneles ha construido en Colombia. La pregunta es, ¿eso podría llevar a otra experiencia para llevar a ser, por ejemplo, un concesionario de vías y tener ingresos para EPM? Sería un tema interesante como de frente a estos retos futuros. Miren, yo creo que sí, EPM es un buen administrador de obras de infraestructura, cuenta con unos grandes aliados que son los que hacen esas obras. EPM tiene unos buenos ingenieros que hacen unos diseños preliminares y contrata unos contratistas que efectivamente la ejecutan. Más que hacerlo, aquí también necesitamos la capacidad de cómo empezamos a crecer en esos temas, subdividiendo a EPM. Para también ayudar a la gobernanza de EPM necesitamos tener claro cuál es el holding de la casa, cuál es el holding del grupo empresarial y cuáles son las empresas que van a hacer la operación. Es necesario, en mi concepto, que EPM Medellín, como empresa de servicios públicos de toda Antioquia, esté separado del holding. Una holding que dé el direccionamiento de todas las empresas con marca EPM. Y ahí podríamos crear, con los recursos que hoy saben y unos adicionales, una empresa de, obviamente, concesiones viales. Y también podríamos crear una empresa, por ejemplo, de muchas cosas, de incluso, por ejemplo, acercamiento a la comunidad. EPM es experta en eso. Lo que hicimos en Guajira hace unos años es maravilloso, lo que hemos hecho en Antioquia. Pero eso sí, diferenciemos los recursos.
porque la misma empresa que opera en Medellín y Antioquia no puede ser la misma empresa que va y hace las vías y la misma empresa que además define la estrategia en Afina y que además va a Guatemala y protege el direccionamiento estratégico de Guatemala. No sé si para que vayamos cerrando, hablamos un poco también del tema de residuos. EPM compró en varias hace unos años. Yo creo que yo siento mucha frustración al ver los temas de residuos porque yo veo cómo en otros países avanzan a pasos agigantados en temas de economía circular, en reducción de residuos, en aprovechamiento de los mismos. El mejor residuo es el que no se genera, pero también casi que ya todo se convierte en o reciclable o lo volvemos parte de la tierra. Aquí todavía tenemos, no sé, un 50% de los desechos siguen siendo material orgánico que se termina convirtiendo en gases de efecto invernadero súper tóxicos y que deberían ser más bien parte de la vida y volver al ciclo de la vida. ¿Qué pasa con Envarias y qué pasa en Colombia? ¿Y por qué EPM, que tiene una empresa tan consolidada como Envarias, no ha logrado como dar ese paso? Bueno, aquí pues creo que me van a cortar la cabeza, pero Envarias ha sido la filial de EPM que nunca fue filial realmente y creo que ahora lo están corrigiendo el gerente John Maya. Si ustedes notan, el primero nombramiento que hacían los alcaldes era decir quién era el gerente de Envarias. Eso no le toca al alcalde. Envarias es una filial de EPM. Quien debe nombrar el gerente de Envarias es la junta directiva de Envarias, que tiene ahí miembros de su dueño, que es EPM, y como tal debe pertenecer al grupo EPM, coordinado como estratégicamente lo define ese grupo. Pues claro, se volvió también un tema político, si se recoge o no se recogían basuras, si se hacía el proyecto X o no se hacía el proyecto X, con quién se hacía el proyecto X. Si se iban a dar reportes de Envarias, a quién se daba primero era la alcaldía, etcétera. Pues eso ya se está recogiendo. Yo sé hoy que gran parte del equipo de Envarias está siendo coordinado y dirigido desde EPM. Pero eso es lo que hay que hacer. Envarias se compró para que fuera el pilar de la energía circular relacionado con los residuos, aprovechamiento de residuos, separación desde el origen y un gran trabajo con los recicladores. Entonces, yo sí creo que a Envarias hay que darle un giro, hay que revisar toda la estructura de Envarias. Envarias viene con muchas dificultades, incluso la estructura laboral de Envarias con sus sindicatos. Hay que darle una mirada profunda y hay que permitir que esa se reestructure para darle paso a que pueda crecer, ¿cierto? Y a que pueda entrar. Y añadiría valdría la pena, evidentemente no es tan rentable, pero usar esos residuos para producción de energía. Sí. Que es increíble que una empresa que es... Ese es el proyecto. Ese es el proyecto, sí. O sea, en varias... Ya se han hecho varios estudios de clasificación y caracterización de los residuos para poder determinar cuántos de esos residuos son completamente orgánicos y hay que hacer algo con esos orgánicos, cuáles son aquellos que se tienen que ir pues a enterrarlos al relleno y cuáles son aprovechables. Y los aprovechables, hay aprovechables para hacer generación de energía o cuáles son aprovechables porque el residuo es oro, eléctricos de segundo uso, y esos estudios ya los tiene EPM y hay que, o sea, no son baratos, pero efectivamente en la basura, creo yo, también hay una fuente de ingresos importante. Mónica, para cerrar, porque además yo creo que habrá muchas conversaciones al respecto, un minuto es para hablar de Afinia. Es una inversión muy costosa de EPM, que sabemos que es un mercado súper interesante, pero la pregunta es, ¿vale la pena hacer esas inversiones tan grandes para un negocio que es difícil de recuperación de cartera, con muchos problemas sociales? ¿Qué hay que hacer con Afinia? ¿Cómo se podría mejorar? Miren, les puedo también decir que en el momento en que se hizo era muy buen negocio. El negocio iba muy bien hasta que cambiaron de gerente. Estaba Blanca Liliana Ruiz, que llevaba también muchos años con la impronta EPM. Conmigo, de las más antiguas, bueno, ya me debe haber ganado por los par de años que ya no estoy. Pero iba bien. ¿Qué pasó? Efectivamente, vacíos en el proceso de contratación, vacíos en la administración, en la demora de la ejecución de los proyectos. Es que repetimos, este negocio de energía es un negocio de proyectos de infraestructura. O haces las redes, o haces los proyectos, o el modelo de negocios no se cumple.
Decirte hoy, es un negocio muy complicado, efectivamente tiene que desatrasarse los proyectos de infraestructura que no se han hecho, hay que hacer una cultura de pago en la costa. Yo me rehúso a pensar que no haya nada que hacer. No quiero que termine como termina Aire, entregándoselo. Yo creo que eso sería una cachetada a la costa y a la población de la costa. Es lo que propone hoy el alcalde, ¿no? Que se la compre la nación. Pues sí, pues Maya salió a decir, bueno, yo no estoy pidiendo la intervención, además las intervenciones no se piden, eso es algo rarísimo. Sí. La super debería tomar esa decisión solita, esto que pasó es algo muy raro, pero yo sí creo que, mire, lo que más quiere un comercializador y un distribuidor de energía es tener clientes, y tener clientes para los nuevos productos. ¿Cierto? O sea que yo no me resisto a pensar que no podamos hacer algo con Afinia y volverla. Creo que depende mucho de que haya voluntad del Estado de revisar los plazos de las deudas y cómo podemos hacer las cosas y mirar si hay algo de transición que podamos hacer con los cargos y cómo se negoció en su momento los cargos para Afinia. Todo esto está por fuera de la regulación, todo lo que estoy diciendo. Pero Afinia era muy buen negocio en su momento. Y creo que las malas decisiones de la administración anterior y de lo que no hizo el grupo como gerencia del grupo EPM no pueden hacer que hoy los departamentos atendidos por Afinia los paguen las consecuencias, volviéndolos a dejar en una situación de limbo. Sí. Creo que será un buen tema para Sin un duda. programa largo. Completo sobre Afinia. Sí. Pues Mónica, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Qué nota, sin duda, pues tener la historia viva de Empresas Públicas de Medellín. Una empresa que queremos mucho, que queremos que siga creciendo, que queremos que siga generando bienestar, que ojalá nos dure muchísimos años más, que siga generando utilidades para el distrito de Medellín, que genere más bienestar para las regiones de Antioquia. Y bueno, Mónica, de verdad, qué berraquera esta Muchísimas gracias, conversación. Mónica. A ustedes. Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política, la coyuntura, los debates y lo que está moviendo a Medellín y a Colombia. Alfredo, y hablando de EPM, a nosotros yo creo que nos tocaron muchas discusiones sobre EPM, pero una muy particular que recuerdo yo fue el tema de Afinia. A nosotros casi que nos socializaron que EPM se iba a meter en ese negocio, el Consejo no tenía mayores herramientas para discutir sobre el tema, para aprobar o para negar la adquisición de Afinia. Pero bueno, ahora el alcalde Federico Gutiérrez salió hace un par de semanas diciendo que Afinia era un muy mal negocio, que nos habían metido pues una trampa y que básicamente el gobierno nacional le vendo a Afinia. ¿Cómo ves vos todo ese tema? Porque vos hablaste mucho de Afinia. Definitivamente, y mantengo la preocupación que me parece que es una de las peores inversiones que ha hecho EPM en su historia. Es decir, son 10 billones de pesos que pueden perder. Y teóricamente es una inversión de 10 billones de pesos en un lapso pues largo, pero lo que se está viendo hoy creo que va a venir dando la razón, infortunadamente. Porque quisiéramos que hubiera sido una buena oportunidad para EPM, para expandir su mercado. Digamos que hay oportunidades de crecimiento, no me queda la menor duda de que si uno recupera más cartera, si uno tiene maneja ciertas eficiencias como maneja EPM, si llegara el día de mañana a integrar otros productos y otros servicios, pues podría ser un buen negocio, pero va a ser insostenible mientras llegamos a eso, porque vamos a perder billones de pesos, especialmente una cartera que se está recuperando aproximadamente de cada 100 pesos, aproximadamente 80, entonces nadie es capaz de mantener un negocio perdiendo 20 pesos cada mes y teniendo que castigar esa cartera. Yo diría varias cosas, y lo primero es, nos opusimos desde el principio, me parece que fue un pésimo negocio haber cambiado el método de la 80 del gobierno nacional, y esto hay que decirlo, pues fue el gobierno Duque, con negociar eso contra Afinia. Yo creo que si hubiéramos querido, hubiéramos podido mejor coger plata de las utilidades de EPM, en vez de gastárselas en Afinia, coger la plata de las utilidades e invertirlas en el método de la 80, haber hecho vemos como una decisión de ciudad. Venga, hagamos una decisión hacia futuro, una decisión de Estado, no una decisión de gobierno, sino hagamos esto y utilicemos vigencias futuras para pagar eso y lo utilizamos para el método de la 80 y lo pagamos de las utilidades de EPM. Y creo que el riesgo hubiera sido muy inferior. Pero pues habrá que ver decisiones políticas de ese calado si tendrían algún tipo de resonancia. Pero me parece un error, el peor negocio del mundo, haber intercambiado Afinia con esos riesgos, esa inversión tan grande, versus el método de la 80, que sin duda es necesario para la ciudad, pero creo que hubiera podido ser financiado de otras maneras, que, insisto, esto no es una financiación per se, pero sí fue un intercambio de
yo creo que de un pésimo negocio por una necesidad de la ciudad. Creo que habría que ir a retratarnos ese momento y salió tumbada Medellín, pero con algo adicional, es el riesgo de corrupción que se abrió. Porque claro, viendo un gobierno pues, de Quintero, unas ganas de plata pública, ver esa inversión de 10 billones de pesos y además que viene un punto muy concreto, es que no hay que exigirle ninguna responsabilidad, porque estamos diciendo es que es una inversión a largo plazo para recuperar a largo plazo con Afinia. Entonces, claro, se pueden ir robando todo mientras tanto y nadie les va a decir por qué se lo están robando, porque esta inversión está mal hecha, porque están diciendo, no, es que nosotros todavía no tenemos que estar dando resultados, espéreme que es que nosotros vamos a ir cambiando, espere que es que la cultura de pago la vamos a cambiar, espere que nosotros tenemos que en el futuro mejorar el software para que haya mejor facturación, que era uno de los problemas que tenía Afinia, espere que es que nosotros tenemos que cambiar las líneas, entonces nos vamos a demorar un tiempo. Pues claro, mientras tanto van saqueando la casa y como sucede con las intervenciones, para poner un ejemplo de las EPS, llevando el paralelo, y es como nadie le exige que haya un resultado de salvar a la EPS, sino vaya gastando, haga lo que sea con la contratación, pues termina con unos efectos grandísimos muy graves. Y creo que ahí hay un problema profundo y yo soy pues lamentablemente muy pesimista sobre el futuro de Afinia. ¿Por qué? Se han venido reduciendo los cortes de energía en la costa, bienvenido. Y pues yo creo que es un tema muy bueno, pero parece que en este momento en horas puede ser menos, pero la sensación que queda es que es a horarios del día donde posiblemente antes era a medianoche, 3 o 4 horas, y ya si es a media, digamos, a las 10 de la mañana, media hora, es peor, se ve peor que la de las 4 horas de las 4 de la mañana, de las 2 o 3 de la mañana. Es un tema que se ha vuelto muy crítico y hay mucha queja constante. Y viene un uso político de las empresas de energía en la costa. Es muy fácil hacer política en contra de estas empresas de energía, por las tarifas, por el corte de servicio. Se volvió ya político costeño, pues político costeño yo creo que lo hace, y es claro, política con eso, es decir, campaña con eso, hablando en contra, y se vuelve un tema social muy complejo que tiene unas repercusiones graves sobre el servicio que se termina prestando, porque hace una incitación en el fondo a no pagar, que es comprensible, yo creo que humanamente uno lo puede comprender. Así que es un caldo de cultivo supremamente complejo, de no fácil solución en el corto plazo y al contrario, unas inversiones muy grandes sin uno tener una claridad concreta de que se van a recuperar en el futuro. Creo que es un negocio para repensar mucho, como también repensaría otros de EPM. Sería como Sí, digamos, una gran visión. como para recordar un poquito la historia, este tema de quedarnos con Afinia no es un asunto que nació en el gobierno Quintero y Duque, era una discusión que venía desde antes de si EPM podía asumir parte de la operación de la extinta Electricaribe, pues que terminó siendo un desastre para la costa. En la costa las tarifas de energía están muy por encima del resto del país por distintas razones. Y la prestación del servicio, a pesar de que es más costosa, es mucho peor. Entonces, en su momento, vos lo mencionás muy bien, hubo un cambalache entre el gobierno nacional de Iván Duque y el gobierno de Quintero. El gobierno Duque le dijo, yo le doy el metro de la 80 y usted gestióneme el chicharrón de Afinia. Creo que le cabe responsabilidad política a ambos de toda esta operación. Pero cuando empezó el negocio de Afinia, cuando EPM asume la operación de Afinia, inicialmente lo hace con Blanca Liliana Ruiz, que es una mujer ADN EPM, igual que Mónica Ruiz. Blanca Liliana lleva más de 20 años también en el interior de la empresa, que conocía muy bien el negocio de Afinia, y en un momento, pues digamos, terminan apartándola para poner a un señor bastante cuestionado, el señor Javier Lastra, que fue uno de los interventores también de Electricaribe en su momento, que tenía varios escándalos también por ahí encima, de malos manejos en medio de ese proceso de intervención, que había sido concejal en Bogotá y fue destituido. Y que pues claramente no llegaba con un criterio de rigor técnico a trabajar las mejoras que se necesitaban en el servicio para que los habitantes de la costa Caribe que atendía Afinia tuvieran un mejor servicio y mejoraran su pago, sino que todo lo contrario, lo que terminó haciendo fue pues negocios, politiquería, manteniendo un par de proveedores bastante cuestionables que ya tenía antes pues Electricaribe. Y quiero hablar también de digamos, de la locución o de la declaración del alcalde Federico Gutiérrez por varias razones. El alcalde Federico sale en una rueda de prensa diciendo esto es un pésimo negocio, esto es un negocio en el que nos fue muy mal, señor gobierno nacional, cómprenos Afinia porque nosotros no podemos seguir asumiendo todo esto. Yo creo que hay tres cosas bastante problemáticas en el anuncio del alcalde Federico. Lo primero es que, pues él, ya lo mencionaba también Mónica, como presidente de la junta directiva no es la persona que deba
hablar o pronunciarse sobre ese asunto en particular. Uno esperaría es que sea el gerente de Empresas Públicas de Medellín el que nos diga eso, no una declaración política a la que ya nos tiene acostumbrados el alcalde, que pues está, por supuesto, casando su pelea con el gobierno nacional y demás, y que le genera una rentabilidad. Lo segundo es que pues está diciendo cómpreme, pero diciendo que esta empresa es muy mala. Entonces casi que está diciendo cómpremelo por lo que usted me quiera dar, porque esta empresa no sirve para nada, y entonces eventualmente eso puede terminar en un detrimento para la empresa, para EPM, para la ciudad, etcétera. Y lo tercero es que me parece muy curioso que el alcalde diga, venga, cómpreme Afinia, cuando el gobierno nacional lo que puede hacer más fácil es intervenir. El gobierno nacional no necesita comprar Afinia. Si el gobierno nacional dice que Afinia no está funcionando, no le va a decir al alcalde, venga, yo le compro esa filial de EPM para yo mejorar el servicio, sino que le va a decir, venga, yo voy a intervenir a Afinia, voy a asumir el control de esa filial que usted tiene y voy a tratar de mejorar el servicio. Entonces me parece que era más como una declaración para la galería que raya con la violación al gobierno corporativo, pero que además pues en la práctica es una cosa que no tiene mayor sustento y mayor fuerza. La defensa del alcalde, entendiendo su posición, es hay un riesgo de intervención, es decir, evidentemente ya hay un llamado, una alerta para la intervención. EPM no quiere que su plata quede ahí estancada. EPM ya ha venido haciendo inversiones, creo que ya van para el 2 o 3 billones de pesos que se han invertido, esos 10 que dijimos que se iba a invertir en 8 años, que era el plan inicial, que eso puede haber cambiado evidentemente. Pero EPM, de alguna forma, y el alcalde como presidente de la Junta está advirtiendo que hay un riesgo claro, y lo entiendo políticamente. Es decir, no lo está diciendo de la nada, sin ningún tipo de detonante. Él tiene que defender, evidentemente, lo que ha hecho EPM, la inversión que ha hecho EPM, y claro, nos alerta de un riesgo grandísimo que existe, que no ha cambiado lamentablemente. Y yo también, de alguna forma, discrepo del tema de que claro que hay riesgo de corrupción grandísimo en Afinia, pero yo creo que al mejor administrador del mundo nos podemos traer el mejor administrador del mundo y va a tener el mismo problema. Quita el de corrupción, pero vamos a tener un riesgo de mercado, de no pago, de que las inversiones no lleguen en los tiempos que sea, de la presión política y social que lamentablemente ha venido históricamente y que las personas no han visto una gran variación, a pesar de que puedan mostrarse estadísticas de la disminución y de las inversiones que se han hecho de la disminución en materia de cortes de energía, solo para poner un ejemplo. Creo que las personas a veces no quieren escuchar eso y prefieren, evidentemente, hacer política con el caballito de batalla de intervenga, abarate los costos de la energía, las facturas están siendo muy costosas, y ahí vimos pues intervenciones del gobierno nacional como quitar, por ejemplo, quitarle aire, pues que fue muy concreto. El tema de la opción tarifaria, bajarlo. La pregunta es, entonces va a hacer eso con Afinia y con el resto de Colombia, porque los de EPM entonces sí tenemos que pagar opción tarifaria y no nos la quitan. Es un tema que se le vuelve muy complejo al gobierno, porque va a tener que sacar entonces plata del bolsillo del presupuesto nacional para subvencionarnos a todos. Todo hueco hay que taparlo. Que finalmente, entonces empezaron con aire. La pregunta es, ¿viene por Afinia también de la intervención entonces para bajarle la tarifa a los ciudadanos de esa zona del país? La pregunta es, ¿por qué no entonces para el resto del país? Porque nosotros, entonces los usuarios de EPM aquí en Medellín también nos quitan la opción tarifaria y pagamos mucho menos tarifas de energía. Así que ese manejo muy político, lamentablemente, del gobierno nacional, y en el aire ya pasó. Yo no sé si va a pasar en Afinia, pero abre otras puertas. Creo que el alcalde finalmente termina defendiendo la visión que tiene EPM, la inversión que tiene EPM, para que no se le intervengan y esos 3 billones de pesos se vayan después, quién sabe por dónde, y después termine quebrada Afinia. Una inversión muy importante, Afinia, para Empresas Públicas de Medellín. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Books, que es este espacio maravilloso en el que nos encontramos. Vengan a Books, compren libros, aquí mejor dicho, incluso pueden volverse socios, ¿no? Pueden volver, hay membresías. Yo tengo una membresía muy chévere, voy a mejorar el otro año. Pueden volverse miembros exclusivos para tener descuentos, para tener un montón de cosas. Muchas gracias a Books por prestarnos este espacio y hasta un próximo programa. En próximas sesiones extra. Muchas gracias a todas las personas, participen. Estamos buscando, entre otras cosas, mucho talento para venir aquí, conversar. Ojalá muchas mujeres vengan aquí, personas que estén en la ciencia, que estén en el arte, en la cultura, en tantos temas que queremos hablar sobre los temas que no dan votos en la ciudad. Estos son los temas que queremos profundizar. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.